Bienvenidos a Aprender Más. Vamos a comenzar a ver cálculos combinados con fracciones y decimales, pero para ello tenemos que hacer un repaso de cómo se escribía una fracción como número decimal y un decimal como fracción. Vamos a comenzar con las fracciones. Si nuestra fracción es 2/5, para escribirla como un número decimal, solo tenemos que dividir el numerador dividido el denominador. 2 dividido 5 no puedo resolverlo, me da 0, agrego un 0 en el dividendo, 20 dividido 5 es 4, 4 por 5 20, resto 0. Siempre en nuestra división tenemos que tratar de llegar al resto 0. Ahora vamos a ver algunos casos en los que no es posible y cómo se escribe ese decimal. Quiere decir que la fracción 2/5 es equivalente al decimal 0,4. Vamos a suponer que tenemos la fracción 1/3. ¿Cómo hago para escribirla como decimal? Resuelvo 1 dividido 3, que es 0, agrego un 0 en el dividendo, 10 dividido 3, 3, resto 1, agrego otro 0, 10 dividido 3, 3, resto 1 y puedo seguir agregando la cantidad de decimales que yo quiera. ¿Cómo escribo este decimal? 0,3 y sobre el 3 un arco que representa que este 3 se repite infinita cantidad de veces. Es decir, se lee 0,3 periódico. Vamos a suponer que ahora nuestra fracción es de este tipo, 7/45. Vamos a ver que nos da una clase diferente de decimal. Si dividimos 7 dividido 45, en el cociente tenemos que agregar un 0, y agregar un 0 en el dividendo. 70 dividido 45 es 1. Me sobran 25, sigo dividiendo para tratar de obtener un 0 en el denominador, agrego un 0, 250 dividido 45 es 5, 5 por 45 es 225, quiere decir que me vuelven a sobrar 25, agrego otro 0 y me vuelve a dar 5 y otra vez me sobran 25, quiere decir que acá lo que se repite es el número 5 infinita cantidad de veces. Por lo tanto, este decimal se escribe 0,15 y solamente sobre el 5 pongo el arco de número periódico. Entonces tenemos tres tipos de decimales. Un decimal con cifras finitas, un decimal con cifras infinitas y acá también tenemos cifras infinitas, pero es un número decimal mixto. ¿Qué ocurre ahora si queremos hacer el pasaje inverso? De decimal pasarlo a fracción. Vamos a suponer que tenemos este número decimal, 0,5. ¿Cómo hago para pasarlo a fracción? Escribo en el numerador todo el número sin la coma, es decir, 0,5, y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Como decimales tenga. Entonces, si acá tengo un decimal, agrego un 0. Entonces, nuestra fracción va a ser 5 décimos, que si quiero simplificarlo es 1/2. Divido ambos por 5. Fíjense que si yo hago 1 dividido 2, 0, agrego un 0 acá, 10 en la tabla del 2 es 5, 5 por 2, 10, resto 0. Puedo ir de acá hacia acá o de la fracción al decimal. Esto siempre tiene que ser equivalente y así sabemos que está bien resuelto. Vamos a escribir otro. Supongamos que tenemos este número decimal, 1,2. ¿Cómo lo paso a fracción? 12, escribo el número sin la coma en el numerador y en el denominador un 1 seguido de ¿cuántos ceros? Miro los decimales, tengo un decimal, escribo un 0. Por lo tanto, nuestra fracción nos va a quedar 12 décimos o simplificado por 2, 6/5. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, 3,45, ahora tengo dos decimales. Entonces, en el denominador voy a tener que escribir un 1 seguido de 2 ceros, porque tengo dos decimales. Y en el numerador escribo siempre el número sin la coma decimal.
Esta fracción puede simplificarse por 5 y me da 69/20. Vamos a ver cómo se escribe un número decimal periódico como fracción. Si tengo 0,2 periódico, escribo en el numerador el número decimal sin la coma y le restaría la parte no periódica, que en este caso es 0. Vamos a escribirlo así para que vean que en todos los casos es igual. Y ahora en el denominador lo que se escribe son 9. Por cada parte decimal periódica escribo un 9. Entonces, esta fracción nos quedaría 2/9. Si nosotros hacemos 2 dividido 9, es 0, agrego un 0 en el dividendo, 20 dividido 9 es 2, 2 por 9 18, me sobran 2, puedo agregar otro 0, 20 dividido 9 es 2, 2 por 9 18, resto 2. Fíjense que acá tengo el 0,2 periódico. Otro ejemplo, vamos a suponer que ahora tengo 1,3 y el 3 es periódico. Entonces, en el numerador, escribo el número sin la coma decimal. Le resto la parte no periódica y miro nuevamente mi denominador. En el denominador tendría que poner la cantidad de decimales que tengo periódicos. Tengo un decimal periódico, pongo un 9. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra fracción? 13 menos 1, 12 novenos. Puedo simplificarlo por 3, 12 dividido 3, 4, 9 dividido 3, 3. Si hacemos 4 dividido 3, me va a dar 1,3 periódico. Otro ejemplo, tengo 0,24 y el 4 es periódico. Ahora tengo un número decimal mixto. Escribimos entonces el número sin la coma, 0,24 o 24. Le resto lo que no es periódico, en este caso sería 0,2. Y ahora, como tenemos el decimal mixto, vamos a escribir. Por la parte periódica dijimos que se ponían 9. Y como en el caso anterior, por la parte no periódica, la parte decimal no periódica, voy a escribir ceros. Entonces, nuestra fracción me va a quedar 24 menos 2, 22 noventavos, que podemos simplificarlo por 2 y me da 11/45. Vamos a hacer un ejemplo último. Supongamos que tenemos este decimal y tengo que escribirlo como fracción. Escribimos entonces en el numerador 315, el número sin la coma. Le resto la parte no periódica. Y en el denominador vamos a escribir por el decimal periódico 9 y por el decimal no periódico, como en el caso anterior, ceros. Entonces nuestro resultado sería 315 menos 31, 284, y en el denominador vamos a tener noventavos. Si lo simplificamos por 2 es 142/45. Hagamos un pequeño repaso. Entonces, para escribir una fracción como decimal siempre tenemos que dividir el numerador dividido el denominador. Nos puede dar decimales que tengan cantidad finita o cantidad infinita. Entonces, fíjense que nosotros siempre dividíamos y de acuerdo a la cantidad de decimales que teníamos distintos tipos de números. Ahora, si queremos escribir un decimal como fracción, tenemos que ver lo siguiente. Si es un número decimal con cifras finitas, se escribe sobre 10, sobre 100 o sobre 1000, de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga. Si tiene un decimal, se escribe sobre 10, 2 decimales, se escribe sobre 100, 3 decimales, se escribe sobre 1000. Si el número decimal
es periódico, se ponen 9 en el denominador. Si tengo un decimal periódico va a ser un 9, si tengo 2 decimales periódicos van a ser 2 9, y si es un número periódico mixto se ponen por los números periódicos 9, por los números no periódicos ceros, y siempre hay que restar la parte no periódica. Hagamos un ejemplo con un cálculo en el que tengamos que aplicar todo lo que aprendimos. Primer cálculo. Tenemos la raíz de 0,64 dividido 4 menos 0,3 por la raíz de 1/4, de 1 menos 3/4. Para poder resolver este cálculo, tenemos que primero escribir todos los decimales como fracción. Entonces, si tenemos 0,64 y queremos escribirlo como fracción, será 0,64 sobre un 1 seguido de 2 ceros, porque tengo 2 decimales. Cuando lo simplifico, 64 centésimos, que podemos dividirlo por 4, me da 25/16. Quiere decir que dentro de esta raíz tengo 25/16 dividido 4. Menos, acá tenemos 0,3, tengo que escribirlo como fracción. Otra vez en el numerador el número sin la coma decimal y en el denominador un 1 seguido de un 0 porque tengo un decimal. Esto me da 3 décimos. Escribimos 3 décimos. Y acá podemos resolver esta resta. Entonces tendríamos 1 menos 3/4, mínimo común múltiplo 4, ponemos un 1 en el denominador, 4 dividido 1, 4 por 1, 4, 4 dividido 4, 1 por 3, 3, 4 menos 3, 1/4. Esta raíz entonces nos da 1/4. Tendríamos que resolver ahora. Recordemos que tenemos que separar en términos. Yo en este caso lo hice mentalmente porque supongo que ustedes ya saben hacerlo mentalmente. Acá teníamos un menos. Pero bueno, recordemos que si tenemos dos términos, tenemos que tener al final dos números que se estén sumando o restando. En el primer término tenemos que resolver una división y luego la raíz cuadrada. Entonces tenemos 25/16 dividido 4. Para resolver una división, recordemos que teníamos que transformarla en multiplicación dando vuelta a la segunda fracción. Cuando tenemos esto, nos fijamos si podemos simplificar algo. No puedo simplificar nada. Entonces, directamente voy a multiplicar 25 por 1, 25, 16 por 4, 64. Muy bien, este resultado lo escribimos dentro de la raíz cuadrada. Y en el segundo término tenemos 3 décimos por el resultado de esta raíz, que es la raíz de 1, 1, la raíz de 4, 2. La nueva operación que tendríamos que resolver es la raíz cuadrada de 25/64. La raíz de 25 es 5, la raíz de 64 es 8. Y en el segundo término vamos a resolver esa multiplicación. 3 décimos por 1/2. Como no podemos simplificar, directamente multiplicamos 3 por 1, 3, 10 por 2, 20. Y solo nos resta realizar esta operación. Entonces tenemos 5/8 menos 3/20. Mínimo común múltiplo entre 8 y 20 es 160. 160 dividido 8 es 20. Por 5, 100. 160 dividido 20 es 8. Por 3, 24.
100 menos 24, 76 160. Podemos simplificarlo por 4, 76 dividido 4 es 19 y 160 dividido 4 es 40. Por lo tanto, el resultado de este cálculo es 19/40. Vamos a hacer un ejemplo más donde tengamos que aplicar lo que vimos de números periódicos. Vamos a suponer que nuestro cálculo ahora es 1/2 menos 1 a la menos 1 más 0,3 al cuadrado menos raíz de 1 menos 0,8. Separemos en términos. Tenemos 1, 2, 3 términos, por lo tanto tengo que tener 3 números al final y vamos a expresar todos los decimales como fracción. Antes de esto tenemos en el primer término una resta que podemos resolver, 1/2 menos 1, pongo un 1 en el denominador y ahora mínimo común múltiplo es 2, 2 dividido 2, 1 por 1, 1, 2 dividido 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2 es menos 1/2. Pero ¿qué pasa? Este menos 1/2 lo tengo elevado a la menos 1. Para poder resolver un exponente negativo, lo que tenemos que hacer es invertir la fracción y este exponente pasa a ser positivo. Entonces, si tenemos menos 2 enteros elevado a la 1, me da menos 2. Vamos a hacer otro ejemplo antes de poner el resultado. Supongamos que tenemos esta fracción, menos 3/5 elevado a la menos 2. Para poder resolverlo, primero invierto la fracción, no le cambio el signo. Si la fracción es negativa, sigue siendo negativa. El signo que cambia es el signo del exponente. Si la fracción es positiva, sigue siendo positiva. Lo que cambia es el signo del exponente. Y ahora lo resuelvo como potencia. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, menos por menos, más. Fíjense que si yo, por ejemplo, tuviera 3/4 a la menos 2, lo doy vuelta, 4/3, el signo de la fracción no cambia, cambia el signo del exponente y lo resuelvo. 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, nuestro primer término nos dio menos 2. Después, tenemos 0,3 al cuadrado, pero es 0,3 periódico. Entonces lo escribo como fracción. Se escribía en el numerador el número sin la coma decimal y en el denominador, por cada número periódico, 9. Esto nos da 3/9, que simplificado es 1/3. Entonces acá tenemos 1/3. Y en el último término tendríamos que escribir el 0,8 como fracción y luego restar. Entonces tenemos 0,8 periódico es 8/9, que no puede simplificarse. Y ahora hacemos la resta, un entero menos 8/9, mínimo común múltiplo 9, 9 dividido 1, 9 por 1, 9, 9 dividido 9, 1 por 8, 8, esto nos da 1/9. Nos queda la raíz cuadrada de 1/9. En el siguiente paso resolveremos esa raíz cuadrada, aplicamos raíz al numerador, raíz de 1, 1, y raíz al denominador, raíz de 9, 3, y ahora tendríamos que hacer esta operación, 2 enteros más 1/3 menos 1/3. Si tenemos que sumar 1/3 y restar 1/3, esto nos da 0. Por lo tanto, nuestro resultado es menos 2. Recordemos entonces que en este video aprendimos cómo expresar un número decimal como fracción y una fracción como decimal. Y vimos
los ejemplos que correspondían. Aplicamos esto a dos cálculos donde teníamos algunas operaciones y en el siguiente video vamos a hacer estos cálculos con un poco más de complejidad.